Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. No, Gabriel, ¿cómo que media? Medios. Medios. Medios 2.1, mejor en español, acuérdate. ¿Cómo debería ser entonces? ¿Medios 20.1? Sí, 20.1, como tú quieras, medios. Pero Entonces, medios en español. Paulina Chavira se ha dedicado los últimos años de su vida a ser, ¿cómo pudiéramos decir? Una supervisora, una verificadora del buen uso del lenguaje en los medios. Pues sí, digamos que algo así. Asesora, me gusta más. Asesora. Sí. Y, por ejemplo, ella ha trabajado, tuvo una experiencia muy interesante en el New York Times. En español, sí. En español, sí. Pero antes, sobre todo, yo te conocí en Twitter. A ver, ¿Twitter o Twitter? Ay, Twitter como nosotros lo decimos. Bueno, en Twitter. Ajá. Hashtag 117 errores. Etiqueta, 117 errores. Exacto, etiqueta 117 Sí. errores. ¿De dónde surgió esto de 117 errores? Pues seguramente recordarás que en julio de 2013 salió quien entonces era el secretario de Educación Pública, que era Emilio Choifet, a reconocer que sí, que qué pena, que los libros de texto gratuitos tenían 117 errores. Y en ese momento yo me indigné con la noticia porque me parece que era inconcebible que los niños fueran a recibir unos libros que tenían errores y que nadie se había dado a la tarea de revisarlos. Pero en realidad mi indignación creció mucho más al día siguiente cuando los medios de comunicación empezaron a reportear sobre la nota con errores. Y claro que en ese momento como que sí dije, bueno, la verdad es que la mayoría de las personas, la sociedad en general, toman los medios de comunicación como una referencia en cuanto a cómo utilizamos el lenguaje, cómo escribimos, porque bueno, claro, todos pensamos que quienes trabajamos en medios de comunicación tenemos una formación muy sólida en cuanto al lenguaje. Y la realidad es que no muchas veces es así. Y te volviste una gran observadora. Utilizamos mucho los anglicismos. Mucho. En los medios de comunicación y en la vida cotidiana. En la vida cotidiana también. Decimos sí. ok, por ejemplo. El ok, sí, ese ya lo tenemos muy, creo que muy ese arraigado. Ya está muy arraigado. ¿Qué tendríamos que decir en lugar de ok? De acuerdo, está bien. Por supuesto. Vale, sí. Bueno, vale quizá está muy españolete, pero sí, podríamos decir de acuerdo, ¿no? Que está bien. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque también las lenguas, o sea, a ver, la lengua es un ente dinámico que se está cambiando, que está adaptándose para expresar nuestra realidad y evidentemente nos sirve para expresarla tal cual y se va, digamos que llenando de muchas otras influencias, ¿no? Y el español es una lengua que tiene influencias del árabe, del italiano, del francés, del inglés, del latín, o sea, tenemos una influencia de muchas otras lenguas. Sí creo que el momento tecnológico que vivimos, ¿no? de hiperconectividad y en el que cualquier persona puede leer contenidos de casi que de cualquier país, ¿no? Pues ha hecho que el inglés se convierta en una lengua que en teoría la mayoría de las personas dominan, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que muchas veces utilizamos estos anglicismos, ¿no? Como el deadline, el budget, el lifestyle, el fitness, ¿no? O sea, que a veces las utilizamos sin siquiera saber exactamente qué significan, ¿no? Y a mí me parece que es una cuestión de querer darnos cierto prestigio o cierto... pues no sé, sobre todo cierto prestigio, sí, ¿no? Como que sentirnos... Elitismo, ¿no? Bueno, no sé, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la carrera, en esa época era como muy reconocido que en tus trabajos escribías en francés, alguna palabreja en francés, ¿no? Como que era de, ay, además sabe francés. Bueno, ahora es mucho más con el inglés, supongo que es eso, y es tratar como pues sí, de darnos cierto prestigio, ¿no? Muchas veces es necesario utilizar una palabra en inglés, sí, porque no hay un equivalente, ¿no? Pero, por ejemplo, para budget, evidentemente hay un equivalente que es presupuesto, ¿no? Y pues, se había dicho presupuesto siempre. Otra que, como OK, que tú mencionabas ahora, que es un anglicismo que creo que se ha adoptado mucho, es spoiler, ¿no? Pero bueno, yo antes me acuerdo que decíamos, ay, no me eches a perder la película, no me cuentes de qué se trata. Nadie decía, ay, no me spoileres la película, ¿no? Que ahora ya hasta hacemos esta nueva palabra. Y que bueno, sí, ya está adoptada y muy probablemente se va a escribir y espero que no se decepcionen mucho cuando vean que se vaya a escribir con una E al inicio, ¿no? Porque pues bueno, así en español es como se escribiría. ¿Mejor en español? Mejor ¿Tú en defiendes español. Esa hipótesis? Sí, o esa tesis, digo, ¿cuál hipótesis? Sí, no, es una tesis, sí. Sí, en todos los casos en que haya un equivalente. No siempre hay equivalentes, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una circunstancia, digamos, un suceso reciente, que es el juicio político a Donald Trump. Y yo no sé si recuerdas, pero justamente el día que se aprueba, varios medios de comunicación salieron a decir impeachment a Donald Trump. La realidad es que ¿cuántas personas sabían qué significaba impeachment?
o sea, ahora yo lo puedo decir y la gente lo entiende. ¿Por qué? Porque, bueno, durante todos estos 3 meses nos hemos encargado de tratar como de hacer el equivalente entre impeachment y juicio político, pero es precisamente eso, la gente no lo sabe y muchas veces sí creo que es una cuestión de que nos gana la inmediatez en las redacciones y nos gana la flojera. Sí, totalmente. ¿No? Porque luego es así como, híjole, ¿habrá alguna palabra? No sé, pero ponla y ya luego explicamos qué es, ¿no? Entonces, pues es más fácil titular con un impeachment que poner, no sé, avanza el juicio político a Donald Trump. ¿Qué tan grave estamos, pues, digamos, en el uso de la lengua? Digo, 117 errores. Yo cuando lo vi dije, pues ha detectado 117 errores. Pero supongo que detectas todos los días innumerables errores. Todos los días, sí, todos los días. Creo que hay ya una conciencia mayor. O sea, cuando pasó esto fue en 2013, Twitter en realidad era más o menos reciente, sí, ¿no? Creo que, no sé, como que la mayoría de las personas empezamos a entrar a Twitter por ahí de 2009, 2008 quizá. Entonces, 2013, digamos que aún estábamos medio entendiendo. No, ya lo entendíamos, pero digo, todavía era un espacio feliz Twitter en ese entonces. Y la realidad es que ahí creo que mucha gente sí no ponía atención en quienes estaban encargados de poner esos tweets, ¿no? Esas publicaciones. Y entonces sí, luego sí se cometían errores graves, ¿no? Sí. Y también otra cosa que acaba de pasar es que justo muy recientemente, en 2010, se habían publicado una actualización de las normas ortográficas de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que yo creo que a la fecha, o sea, ya van a ser 10 años, y a la fecha hay muchas personas que no las conocen todas, y la única que creo que todos tienen ahí clavada en el corazón es la de quitarle el acento a solo, ¿no? El acento, la tilde, cualquiera de las dos es válida. Y entonces creo que es la única que ahí permeó entre todos, ¿no? Y que todos defienden a capa y espada seguir poniéndole la tilde a solo. Pero en realidad hay muchas otras, ¿no? Que creo que pocas personas saben. Y bueno, y también el estar reescribiendo, o sea, el estar detectando estos 117 errores me hizo darme cuenta también de que en realidad no le damos mucha importancia a la enseñanza de la lengua en México, ¿no? Bueno, y no nada más en México, casi que en todos los países hispanohablantes. Sí, no, y por ejemplo en las escuelas de periodismo, de comunicación, yo he tenido alumnos que tienen una ortografía pésima, llegan a maestría, por ejemplo, en esos niveles. Claro, sí. Todavía con una ortografía. Sí, y eso es en realidad más bien una cuestión quizá de no poner mucha atención o de que no es algo en lo que verdaderamente ahondemos cuando estamos, no sé, en clases, ¿no? Sí, pero es una enorme responsabilidad de los medios hacer un uso correcto del lenguaje, que es todo un... Que es correcto, es una ¿no? polémica. Claro, ¿qué es correcto? Porque ¿qué es correcto? ¿Según quién? Claro, quizás al expresarnos a lo mejor cometemos también muchos errores, pero cuando se ven por escrito... Es peor. Es peor. Sí, porque quedan ahí plasmados, ¿no? Yo creo que eso también es una de las cosas que pasa. Cuando estamos, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos platicando, es muy difícil que tengamos ya un guión establecido. Claro, y si hacemos una transcripción sería algo horrible. Exactamente. Porque es muy oral y porque es también como vamos platicando y ya está. Pero claro que cuando tú escribes tienes un plan, tienes una idea, o bueno, eso es idealmente lo que debería suceder, tienes una idea de qué es lo que estás escribiendo, ¿no? Y hacia dónde quieres llegar, cuál es la tesis que vas a probar, cuál es el argumento, el contraargumento. O sea, sí tienen una estructura los textos que hacemos, ¿no? Entonces, claro que cuando está escrito, pues queda ahí, es muy difícil que ya puedas decir, bueno, ahora sí, en esta época sí, ¿no? Quizás hace, no sé, 60 años en que todo estaba impreso, pues quizá era más difícil, ¿no? Pero ahora, bueno, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Borra el tweet, corrige en la página web, ¿no? O sea, seguramente has visto muchísimos errores, pero ¿cuáles son algunos de los que más recuerdas? Uno, que acentúe en ti. ¿No? Gracias a ti, y le ponen acento a ti. Ti no lleva tilde. Y, por ejemplo, esa es una cosa que cambió más o menos, o ya digamos que se amplió en 2010, que es precisamente que las palabras de una sola sílaba no se acentúan. Por ejemplo, guión. Como guión, exactamente. O truán, o guié, te guié hacia la televisora, por ejemplo. En ese caso no se acentuaría. O Gabriel rió toda la noche, ¿no? Río no. Río no se hace. Pero río sí. Río sí, porque en ese caso la carga tónica está en la I, exactamente. Y entonces, bueno, por ejemplo, esa es una, la de ti. Otra, la escritura de los prefijos, ¿no?
había una confusión muy grande en cómo se escribían en los prefijos, si le poníamos guión, si se escribía separado, si se escribía unido, nadie sabía cómo. Entonces, bueno, establecieron ciertas normas, ¿no? Y por ejemplo, si tengo una palabra como presidente que expresa un concepto en una sola palabra, van unidos, pero si tengo una palabra como primera dama o como, como primera ministra, en ese caso son dos palabras que expresan un concepto y va separado, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay esas ciertas normas, ¿no? Y por ejemplo, así, tal cual, así, el primero que me viene a la cabeza es Reforma, ¿no? Reforma escribe expresidente separado, pero lucha antinarcóticos o antinarcos unido, ¿no? Entonces no hay una consistencia ahí que me pudieras decir. Por ejemplo, país siempre lo ponen con P mayúscula. Con mayúscula. ¿No? Como que es un criterio editorial ahí bastante raro. Es un criterio editorial, sí. Y como encabezar siempre con un verbo, ¿no? O sea, que el titular siempre vaya al inicio con un verbo, que es una estructura que a todos los hispanohablantes nos cuesta trabajo. Y yo te aseguro que por lo menos alguna vez en tu vida has tenido que leer 7 veces un titular de Reforma para tratar de descifrarlo porque nos cuesta esa Exactamente, estructura. Como que hay que releerlo para entenderlo. Generalmente eso pasa cuando uno lee también en algún artículo que tiene uno que volver. Sí, ¿no? Que eso es a veces importante. pasa. Tenemos que hacer una pausa, Paulina, pero después de la pausa, como dicen también algunos otros, después de la pausa, no, quiero preguntarte sobre el lenguaje incluyente. Muy bien. Es un tema también muy importante, así que no se vaya. Los esperamos. El periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, anunció el cierre de su ciclo como director editorial de La Octava, la nueva plataforma informativa de Grupo Radio Centro. A través de un video, el astillero precisó que su salida no es por censuras o imposiciones, sino por factores internos similares a los que empujaron al periodista Vicente Serrano a renunciar. Veamos y escuchemos sus declaraciones. En términos técnicos traemos problemas, en términos económicos, en varias cosas, pero en términos periodísticos vamos bien y bla, bla. Me dice, bueno, ¿y entonces por qué renunciaste? Digo, bueno, porque hay otros factores que inciden directamente en mi capacidad de ejercer a plenitud esa dirección editorial. Censura, línea, imposiciones, no, es el manejo interno. Ya les he dicho otras veces que hay factores intrigantes que generan salidas como las del propio Vicente. Posteriormente, el director general de Grupo Radio Centro, Juan Aguirre Abdo, publicó un comunicado en el que reafirma que fue el propio Julio Hernández quien decidió dejar la dirección editorial y anunció que en su lugar se creará un consejo presidido por él mismo, en el que participarán los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela y Ricardo Rafael. Julio Hernández también anunció a sus seguidores que aunque de momento no abandonará los programas que conduce, se tomará unos días para reflexionar al respecto. Hace unos días, el senador Ricardo Monreal calificó como tema prioritario su iniciativa sobre el llamado derecho al olvido en plataformas digitales, la cual contempla la eliminación y supresión de cualquier contenido que incluya datos personales de la persona que lo solicite. El problema es que, bajo esa óptica, por ejemplo, un funcionario que haya incurrido en actos de corrupción o cualquier otro delincuente podría apelar a la eliminación de las notas periodísticas en las que se le mencione. En opinión de la Red en Defensa de los Derechos, esto representa una seria amenaza al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, por lo que hacen un llamado a los legisladores a no aprobar la iniciativa. De este tema seguiremos muy pendientes. El Consejo de Administración de la empresa editora de la revista Proceso ha designado al periodista Jorge Carrasco como nuevo director del semanario y de sus servicios informativos a partir del 1 de febrero. Carrasco sustituye al periodista Rafael Rodríguez Castañeda, quien a fines del año pasado anunció su retiro luego de 21 años al frente de la revista, que fundó junto con personajes como Julio Scherer García y Vicente Leñero. Los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, firmaron un acuerdo para impulsar la agenda de género en la región. Se trata del Compromiso de Santiago, firmado precisamente en Santiago de Chile. De los 48 puntos de este acuerdo, destaca el compromiso de urgir a los medios de comunicación a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y que los estados garanticen la seguridad de las periodistas.
De acuerdo con el Banco de México, en un año, los ataques cibernéticos contra las instituciones bancarias pasaron de 1 a 4 por trimestre, lo que representó afectaciones por más de 784 millones de pesos. Los desfalcos se dan tanto en transferencias electrónicas como en cajeros automáticos. Lo interesante de este asunto es que, según Banxico, la mayoría de las operaciones fraudulentas fueron ejecutadas presuntamente por personas que laboran al interior de las instituciones bancarias o de empresas asociadas a estas. En la recomendación de la semana, les tenemos la serie radiofónica Historia Viva, La Voz del Pueblo de México, una producción de Radio Educación y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en la que se darán a conocer las grandes transformaciones del país a través de sus protagonistas. Podrán sintonizar el programa todos los miércoles a las 13:05 horas o bien escuchar su retransmisión los sábados a las 9 horas por el 1060 de AM, 96.5 de FM y en la página de Radio Educación. Qué gusto que continúe en Medios 20.1. Y después de ver las noticias que consideramos más relevantes de esta semana para este programa. Paulina. Sí. Yo digo bienvenidas, bienvenidos. Sí. Ahora ya también hasta se dice bienvenides. Sí. Luego decimos niñas, niños y niñes. Sí. Todas, todos y todes. Yo creo que no tanto. A ver. No hay que irnos a tanto. Bueno, sí, yo he Sí, escuchado ¿no? y yo la respeto mucho a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Sí. Ciudad de México, que dice bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. También. Ajá. Pues sí, se puede también, cómo no. Sí se puede. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me gusta del lenguaje, al que me gusta llamar igualitario, no tanto inclusivo, porque creo que lo ideal es que tengamos que pongamos en un mismo plano, en un plano igualitario a todas las personas. Una de las cosas es justamente la visibilización. Entonces sí, evidentemente, por ejemplo, en un discurso, ¿no? O, por ejemplo, ahora tú que estás dando la bienvenida al programa, pues sí, se puede en la primera locución decir bienvenidos y bienvenidas, que de hecho de ahí es de donde viene ese desdoblamiento que a nosotros nos remite tanto a Vicente Fox, pero es de donde venía, ¿no? Que decíamos damas y caballeros. Chiquillos y chiquillas. Que bueno, él ya lo hizo ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ajá. Pero de ahí viene el desdoblamiento porque era una forma que utilizábamos siempre como al inicio de un discurso, en una bienvenida, y está muy bien. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Yo creo que se puede sin ningún problema, sobre todo dependiendo de las personas a las que les estás hablando, ¿no? Creo que ese es un principio básico de la comunicación, siempre conocer a tu audiencia, a quién estás hablando. Y en este caso, a mí me gusta optar más por otra versión. O sea, no me gusta tanto desdoblar porque creo que al final acaba siendo muy cansado. Y creo que también ha sido un elemento que se ha ridiculizado con el tiempo, ¿no? O sea, como que ya cuando tú hablas de lenguaje igualitario, te dicen, ay, sí, ahora vas a decir niños y niñas, adolescentes y adolescentes, Yo me ¿no? supe la última que es cuerpa. Pero sí, pero por ejemplo, O ahí... sea, no es cuerpo, es cuerpa. Pero yo creo que ese es justamente, o sea, creo que el problema en el que caemos, ¿no? Que al final se acaba haciendo precisamente esta ridiculización de una causa que a mí me parece muy importante Sí, y que claro. sí debemos de trabajar más. Por ejemplo, no diríamos cuerpa en un discurso así normal, ¿no? O sea, a lo mejor si yo estuviera en un colectivo, con un colectivo feminista, probablemente sí lo vaya a decir. Pero, por ejemplo, aquí en tu programa no voy a decir la cuerpa, ¿no? Ajá. O sea, es como también cuestión de conocer la audiencia a la que le estamos hablando. Y la otra es que donde se hacen los desdoblamientos es en los sustantivos, o sea, que se refieren a las personas, no a los objetos, ¿no? Que en este caso, De bueno, sería un acuerdo. cuerpo. Porque escuché también el otro. Bueno, no escuché, leí antras. O sea, antros. Ah, antros y Ahora antras. son las antras. Ah, ok. No, eso yo no lo había escuchado, Bueno, por ejemplo. para que veas. Para que veas que hay de todo. Sí hay de todo, o sea, se vale. Yo sí, una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, es más bien pensar en sustantivos epicenos, que a ver si te acuerdas, que es como persona, personaje, no sé, víctima, Sí. también es un sustantivo epiceno, en donde tienes un sustantivo que puede ser de género femenino o masculino, pero que tú marcas el género que en realidad corresponde a la persona con otra palabra, ¿no? Entonces puedes decir la víctima era un hombre de tantos años, ¿no? Claro. Por decir algo. O el personaje es una mujer de no sé qué. Ajá. Y la persona, que a mí me parece que es como al final, pues lo que somos quienes estamos en este mundo, personas, ¿no? Y a quienes creo que a quienes tenemos que respetarles los derechos precisamente es a las personas, más allá de que sean hombres, mujeres, o que sean personas que no se identifican con uno de los dos géneros, ¿no? O que no tienen un género binario.
Entonces, por ejemplo, en ese caso a mí la E me parece que es muy funcional. O sea, para personas de género no binario, la E es muy funcional porque no estás marcando ni con femenino ni con masculino. Se puede pronunciar fácilmente, ¿no? Porque, bueno, podrías decir Latinx, como ya se dice en Estados Unidos. Pero bueno, ya eso trasladarlo al español a veces es un poco complicado, ¿no? O sea, no... Oye, pero no le gusta esto a la academia. A la academia no le gusta nada. Lengua, ¿no? No, a ninguna academia, ni a la mexicana, ni a la española, ni a la argentina, ninguna de las academias les gusta, porque para las academias el masculino ya nos, en teoría, nos incluye a todos. A todos y a todas. Y a todas. Más Y a bien, todes. nos incluye a todas las personas, en teoría, pero la realidad es que no, o sea, al final sí creo que es necesario, sobre todo como en ciertas... Pues sí, como en ciertos eventos específicos, ¿no? Digamos, por ejemplo, si hablo de una mujer que se desempeña presidiendo un consejo, presidiendo un gobierno, pues voy a decir la presidenta, voy a utilizar el sustantivo en femenino. Sí. Si me refiero a un hombre, ¿no? Y ahí más bien es como también conocer cuáles son los sustantivos variables y cuáles los comunes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, participante, estudiante y cantante, que son sustantivos comunes, que se escriben exactamente igual tanto para el femenino como para el masculino, pero solo se marca el género con el artículo o con un adjetivo. Entonces, para todos aquellos que sufren pensando que van a ser las estudiantas, ¿no? Las cantantas, pues no, ahora no, pero quizá en 20 años sí, y nadie se rasgue las vestiduras por eso, ¿no? Quizás solo los académicos se van a seguir, y las pocas académicas se van a seguir rasgando las vestiduras, ¿no? Entonces, sí creo que es precisamente eso, entender que la lengua cambia, que nuestra realidad cambia, ¿no? Que, o sea, yo por lo menos te puedo decir así con certeza, que hace 10 años no sabía de las personas de género no binario, ¿no? Pero las personas de género no binario existen y yo necesito palabras para referirme a estas personas y referirme de forma respetuosa y de la forma en la que les gustaría que me refiera a ellas, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos es como uno cuando tienes como que irte adaptando y creo que es lo que hay que aprender, ¿no? Pero no sé si habrá gente que va a seguir pensando que el masculino funciona y en algunas audiencias sí, pero en muchas otras no. Paulina, tú estás en el mundo Twitter. Sí. Y en el mundo Twitter hay ahora, podríamos decir, una liberalización, una apertura que quizás antes no teníamos en el cara a cara. Sí. Y que está llevando incluso a periodistas que tienen muchos años de experiencia a dirigirse a otros periodistas e incluso a sus lectores de una manera a veces despectiva. ¿Qué está pasando ahí con el uso del lenguaje? ¿Qué ocurrió, no? Pues más que con el lenguaje, con el respeto, ¿no? ¿Qué está pasando? Con el respeto, claro. Creo que es antes del lenguaje es el respeto, ¿no? Sí. Creo que o sea, Twitter tiene grandes ventajas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me encanta Twitter. A mí me abrió un mundo completo, ¿no? Que no hubiera pensado todas las posibilidades que me dio, por ejemplo, la etiqueta de 117 errores. Pero por otro lado también tiene sus desventajas y una de estas es el anonimato y el anonimato nos da, o bueno, no nos da, a nosotros no, porque nosotros nos identificamos como quienes somos, ¿no? Sí. Pero a muchas otras personas sí les da esa posibilidad de decir, a veces pues sin filtros, sin educación y sin respeto, cosas que probablemente no le dirías a alguien que tuvieras enfrente, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que no nada más pasa entre periodistas, ojalá quizá estuviera tan reducido a un grupo como los periodistas, ¿no? Las periodistas. No, pasa con todos, pero Con por ejemplo, todas las antes de personas. la entrevista platicábamos de tu labor en el New York Times, tú como editora en jefe, que incluso hasta cambiaste tu relación con otros usuarios de Twitter por el código de ético o de ética de este medio periodístico. Sí, así como es. que nos hace falta fortalecer quizás en esa parte algo, Pues o no sé qué pasa. Sí, claro. No, bueno, ya, por ejemplo, una de las cosas que a mí para mí siempre ha sido muy importante, siempre si hago alguna corrección la hago con respeto, ¿no? Nunca ni denostando a la persona, ni haciéndola menos, ni mucho menos, porque creo que es precisamente muchas veces es a partir del error que entendemos que nos equivocamos, ¿no? Y también creo que o sea, todos nos equivocamos, yo me equivoco todo el tiempo, ¿no? No crean que yo jamás me equivoco, y nunca escribo nada mal, no, claro que me equivoco, ¿no? Pero creo que es muy diferente decir, híjole, sí me equivoqué, sí me equivoqué y ya, corrijo y ya lo voy a hacer bien, y claro que voy a poner más atención. Y en cambio hay muchas personas que dicen, no, claro que no me equivoqué, y ahí encuentran toda la forma para hacerlo y ya, bueno, ya hasta acabas insultado, ¿no?
Y eso creo que aunque siempre fue muy claro y siempre he sido así y siempre seguiré siendo así, muy respetuosa cuando hago mis correcciones, en el Times sí era una cuestión, sobre todo el código de ética, que yo no podía criticar a otros medios. Era esa la cuestión. Entonces sí, durante casi 4 años estuve muy alejada, sí, triste. La verdad lo extrañaba un poco, tenía también mucho trabajo, pero extrañaba también, porque sí creo que ha habido un cambio. O sea, por ejemplo, cuando empecé 117 errores en 2013 a lo que leo hoy, sí noto un cambio. Y eso a mí me da mucho gusto, porque creo que por lo menos hay gente que sí se toma un poquito más en serio el decir, oye, la gente nos está tomando como referentes. Cualquier persona que nos lea nos está tomando como un referente, y eso a mí me alegra, porque creo que sí, que es un compromiso que como personas que trabajamos en medios de comunicación debemos de cumplir. O sea, al final es una responsabilidad grande y luego asumirla no está tan sencillo, pero sí es un compromiso que tenemos, ¿no? Y pues sí, o sea, fue una etapa muy interesante la del Times, pero también, pues no sé, sigue habiendo cosas muy interesantes ahora, ¿no? En la vida, claro, la vida continúa. Claro. Y seguirán cometiéndose errores. Ahí está parte de tu materia, de tu actividad. Seguramente sí, pero también fíjate que eso ha sido muy interesante también, porque de la persona que empecé quizás en Twitter, el personaje, si queremos creer, como el personaje que yo tenía en Twitter en 2013, al que tengo ahora, creo que es muy diferente, porque también yo cambié mucho y también aprendí muchas cosas, ¿no? Pasar por el Times fue una súper escuela, aprendí muchísimo, y también como que aprendí que hay un poco más de flexibilidad, ¿no? O sea, creo que antes era como muy cuadrada y muy rigurosa, sí. Y sigo siendo muy rigurosa, pero ya no tan cuadrada. Pues bueno, pues se nos terminó el tiempo, Paulina, pero han estado apareciendo tu cuenta de Twitter para que sigamos. Sí, con Yo mucho sigo, gusto. evidentemente, a Paulina, para que observemos a los medios, porque también los medios pues, pueden contribuir Claro. a que tengamos pues una mejor relación a partir Por de una supuesto, comunicación, por supuesto. como dices, respetuosa, Siempre. pero también escribiendo bien, siempre nos hace bien, ¿no? Se vale, ¿no? Sí, yo digo. Se vale, y esa es parte de una obligación que también tenemos en los medios de comunicación. Muchísimas gracias por Gracias acompañarnos a ti, muchísimas en gracias, Medios Gabriel. 20.1. Gracias. Y gracias a usted, hasta la próxima semana.